Comisión de Participación Ciudadana no descarta impulsar un juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Carlos Tuárez. Los informes de las investigaciones de los casos Arroz Verde y Majano estarían listos el 1 de agosto según información de la Comisión de Fiscalización. Se prevén más comisiones generales hasta el 27 de julio. Asamblea Nacional debate registro único para violadores. Asamblea Nacional rindió homenaje por los 100 años del natalicio del pintor Osvaldo Guayasamín. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 4 de julio de 2019, saludos a todos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. Nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. La Comisión de Participación Ciudadana no descarta impulsar un juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez. Según el titular de la mesa, este proceso se iniciaría luego que Tuárez no informara sobre el cumplimiento de requisitos para ser candidato al CPCCS. La Comisión de Participación Ciudadana llamó al presidente del Consejo de Control Social, José Tuárez, para que explique si cumplió con los requisitos para ser candidato durante estas elecciones seccionales. Al no proporcionar esta información, el presidente de esta mesa legislativa cree prudente que la comisión inicie con la solicitud de juicio político en su contra. Él tiene la obligación como consejero y como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de entregar información a la Asamblea. El negarse a aquello también constituye una causal de juicio político. Nosotros presentaremos una solicitud aparte, sin que esto no signifique que ya en el camino se pueda procesar un solo juicio político. Sobre esto, varios legisladores reaccionaron. El vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, Eliseo Azuero, dice que el comportamiento de Tuárez es una causal más para iniciar con este trámite. Él no puede burlarse ni faltarle el respeto a la primera función del Estado. Y los elementos para un juicio político están más que sobrados. Mientras que Lenin Plaza y Fernando Burbano consideran que antes de tomar esta decisión es pertinente investigar al Consejo Nacional Electoral, organismo que aceptó la candidatura de José Tuárez para el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan pasar tantas irregularidades? Alguien tiene que responder por eso. Veamos cómo se va comportando este Consejo de Participación Ciudadana y hay que estar atento a sus acciones. Del ala correísta, Soledad Buendía dice que no hay causales para iniciar con el proceso de juicio, pues como estipula el artículo 131 de la Constitución que dice que el juicio político podrá proceder durante el ejercicio del cargo y considera que a Tuárez se lo está investigando por algo previo a ser el presidente de este organismo. No han sido parte de sus funciones, no ha estado en funciones cuando hay estas denuncias, por lo tanto es la justicia ordinaria la que tiene que procesar y no la Asamblea Nacional. El asambleísta Fabricio Villamar manifestó la intención de juicio político contra Tuárez por haber incurrido en prohibiciones constitucionales, legales y utilización falsa de documentos, mientras que la Comisión de Participación Ciudadana plantea el inicio de un juicio por negarse a dar información a la Asamblea Nacional y por proselitismo político. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización prevé contar con el informe sobre las investigaciones de los casos Arroz Verde y Majano hasta el próximo 1 de agosto. La próxima semana acudirán a la mesa autoridades de la Fiscalía General del Estado a fin que expongan cómo avanzan las investigaciones sobre supuestos cobros a empresas multinacionales para el financiamiento del movimiento de gobierno en campañas electorales. Hasta el 1 de agosto, la Comisión de Fiscalización tiene plazo para entregar el informe respecto a las denuncias publicadas en los medios digitales La Fuente y Mil Hojas, conocidos como Arroz Verde y Majano. Según la titular de la comisión, Joana Cedeño, está pendiente más comisiones generales que se recibirán hasta el 27 de julio. Con respecto a instituciones privadas, podrán remitir información a la mesa para su análisis. Para empezar a procesar toda esta información, luego de esto también hemos recibido información importante del Servicio de Rentas
políticas internas sobre la detección de empresas fantasmas. Cedeño no quiso adelantar criterios, pero señaló que aún no existe información que pueda afirmar los presuntos aportes entregados por empresas multinacionales al movimiento político Alianza País. Es necesario el poder conocer más a profundidad la información. No se ha entregado documentos significativos que puedan todavía ni comprobar ni descartar los hechos. Lo que sí está claro, según Fausto Terán, es la negativa de las comparecencias en entregar información que permita continuar con las investigaciones. Añadió que la Fiscalía deberá considerar estos insumos. Al momento de preguntarle si conocen o no algunas casas de campaña, ya han dicho que no, que desconocen, que no ni tenían conocimiento. Pero tenemos evidencias de que efectivamente ellos iban, o sus grupos de trabajo iban a esas casas. Entonces ahí comenzamos un poco a comparar de que las mentiras que están haciendo ellos, sí, versus la realidad es otra. El próximo lunes la Comisión de Fiscalización recibirá a Diana Salazar, fiscal general del Estado, a fin de que explique cómo avanzan las investigaciones de estos casos, que estarían involucrados varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Correa, encargados de gestionar y recaudar el dinero de aportes voluntarios al movimiento Alianza País. Mariela Logroño, TVL Noticias. Hacia una agenda parlamentaria consensuada. La tarde de este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo una reunión con los expertos internacionales de la lucha contra la corrupción. Esta cita se cumplió en el despacho presidencial. El titular del Parlamento dialogó sobre el eje de lucha contra la corrupción que lo implementa la legislatura dentro de la agenda parlamentaria consensuada. En mayo pasado, el presidente de la República suscribió el decreto ejecutivo para la creación de esta comisión de expertos internacionales contra la corrupción en Ecuador, que asesora a las instituciones del Estado en casos de corrupción de alto impacto y que aportará con iniciativas de prevención, según destaca el documento. La seguridad ciudadana, la inclusión de derechos y las reformas institucionales son varios de los ejes principales que trazarán la definición de la agenda legislativa. Según los asambleístas, temas como la seguridad fronteriza y leyes para grupos vulnerables deberían ser prioritarios. La seguridad ciudadana es otro de los ejes de trabajo para la construcción de la agenda parlamentaria 2019-2021. En este sentido, el asambleísta Fernando Burbano considera que es urgente y primordial que el Código de Seguridad Ciudadana y la protección de las zonas fronterizas sean prioridades en su tratamiento. No paramos la estructura delictiva del narcotráfico en la frontera norte, no estamos haciendo nada. Por eso la Ley de Seguridad Pública del Estado era importante aprobarla a tiempo. El tema social y la inclusión de derechos también está en la palestra para la construcción de la agenda legislativa. El asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión Ocasional de la Niñez, enlista varios de los proyectos que afirma servirán para el bien colectivo. Creo que en este momento tenemos normas que se vienen debatiendo sumamente importantes, como por ejemplo el tema de la reforma integral al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, la reforma a la Ley de Educación Intercultural. Para el asambleísta William Garzón, urge también la aprobación del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Más allá de la parte técnica que tenga el proyecto de actualizar la normativa, tiene un profundo contenido social, el ayudar a la gente que más necesita, el precautelar la salud de la gente más pobre. Los temas prioritarios y la lista de proyectos de ley serán definidos en los próximos días entre las máximas autoridades y los jefes de bancada. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y en la revisión precisamente de estos temas prioritarios conoceremos cuáles son aquellos pendientes en agenda al interior de la Comisión del Derecho a la Salud con su titular, el asambleísta William Garzón. William Garzón, médico, asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas por el movimiento Alianza País, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud. Bien, y estamos ya en compañía del asambleísta William Garzón. Bienvenido a TVL Noticias. Gracias, Belkis, y un saludo especial a
todas las personas que nos ven en este momento. En el marco de esta agenda parlamentaria consensuada asambleísta, y lo hemos reiterado a lo largo de estos días en que hemos podido profundizar en aquellos temas que están pendientes al interior de las comisiones, la Comisión de Salud también ha presentado su matriz con estos temas prioritarios a tratar al menos hasta finales de este año. Efectivamente, nosotros como Comisión de Salud tuvimos la oportunidad de presentar en esta reunión con el presidente de la Asamblea y los presidentes y vicepresidentes de comisiones cuál es la agenda prioritaria. Y en la Comisión de Salud hemos priorizado 3 proyectos básicamente. El primero de ellos es el Código Orgánico de la Salud, que ya en este momento se encuentra en el debate. Le decía yo al presidente de la Asamblea, ya estamos ese día ya 50 días después de la primera sesión que tuvimos, y que es imperativo, importante darle al país esta normativa legal. Hemos conversado con el presidente de la Asamblea Nacional, esperamos que máximo en unos 15 días podamos darle ya al Ecuador la aprobación de este proyecto. El otro proyecto que recoge 6 proyectos presentados que están en la Comisión de Salud es sobre las reformas a la ley de discapacidades. Hay 6 proyectos de diferentes asambleístas que en su tiempo han presentado, hoy reposan en la Comisión de Salud. Hemos trabajado ya en este proyecto, tenemos prácticamente listo el informe para el primer debate de esta reforma y aspiramos hasta la próxima semana también poder aprobar este informe. Y el tercer proyecto prioritario para este año en la Comisión de Salud es la reforma a la ley de deportes. También tenemos presentadas varios proyectos, 6 proyectos también en la Comisión de Salud sobre reforma a la ley de deporte. Estamos esperando que nos llegue el último proyecto que entendemos ha sido presentado e iniciaremos inmediatamente también el análisis y el debate de estas reformas. Profundicemos entonces ahora, asambleísta, en los alcances y los objetivos de estas iniciativas. Del Código de la Salud hemos hablado en varias ocasiones en este espacio, a nivel de diversas entrevistas y demás, hemos seguido los debates en el Pleno. Estando tan próximos ya a aprobarlo en segundo y definitivo debate, ¿cuáles podrían ser aspectos que podrían incluirse ya en este informe definitivo sobre la base de lo que se ha podido escuchar como parte de los aportes de los asambleístas? Yo creo que más bien hay 2 temas que les preocupa mucho a los asambleístas y que he pedido yo el espacio necesario para poder explicarles cuál es el alcance, cuál es el espíritu de cada uno del articulado. Básicamente el uno de ellos es aborto y el otro tema es cannabis. Yo, de lo que he podido ver, no hay una buena interpretación, sobre todo en el tema del aborto. Están indicando que a través del Código Orgánico de la Salud nosotros queremos de alguna manera legalizar el aborto, y eso no es así, eso es, no hay una buena interpretación. Lo que nosotros pretendemos a través del Código Orgánico de la Salud es ser absolutamente técnicos en primer lugar y sobre todo precautelar la vida de la madre. Lo que estamos diciendo es que todo aborto que haya sucedido ya, que sea un acto que ya haya sido realizado, independientemente de cuál haya sido su causa, el médico, sea en una institución pública, sea en una institución privada, en cualquier institución, tenga la obligación de atender para salvarle la vida a la madre. Y el otro de ellos, como digo, es el tema del cannabis, que hay la preocupación sobre todo en la siembra del cannabis que se está presentando en el Código Orgánico de la Salud. Yo creo que son los 2 temas más álgidos que tiene en este momento el Código Orgánico de la Salud. Y más allá de estos problemas de interpretación, si se quiere, por parte de los mismos asambleístas, ¿cómo encontrar un punto medio o cómo irían precisamente estos 2 aspectos dentro de la propuesta? Bueno, estamos en diálogo. Yo creo que es importante que ojalá los asambleístas puedan entender cuál es el espíritu del artículo, sobre todo en el tema del aborto. Y en el tema del cannabis, les he dicho yo que conversemos, que dialoguemos, que me hagan una propuesta para ver qué es lo que están pensando frente a lo que dice o lo que indica el Código Orgánico de la Salud en el cannabis. Y en ese sentido nos hemos estado reuniendo con varias bancadas. Yo aspiro hasta la próxima semana terminar de hacer estas reuniones y poder tener el consenso necesario para proceder a la votación. Temas álgidos para el legislativo. En cuanto al ejecutivo, ¿han podido tener algún acercamiento? Yo pregunto esto porque evidentemente luego de la aprobación aquí en el Pleno de la Asamblea pasará a revisión del Ejecutivo. El presidente de la República, en su calidad de colegislador, revisará la norma y ¿de pronto han tenido algún acercamiento para evitar un eventual veto?
Hace un mes aproximadamente fuimos convocados por la Secretaría de la Política, en donde también estuvieron presentes el Ministerio de Salud y varios actores del Ejecutivo que han sido parte de la construcción del Código Orgánico de la Salud. Prácticamente no hubieron observaciones importantes. Recuerde que esto es un código que se lo viene tratando ya hace 7 años aquí en la Asamblea Nacional. En el gobierno anterior este código creo que tuvo 4 o 5 reuniones con el Ejecutivo y se ha estado coordinando permanentemente justamente para que este proyecto tenga el consenso también del Ejecutivo. Correcto. Ahora, sobre las reformas a la ley de discapacidades, asambleísta, usted dice, próximos ya a aprobar al interior de la comisión este informe para primer debate. ¿Hacia dónde apuntan estas reformas? En el referente al tema de las discapacidades, sobre todo piden la presencia o reclaman los derechos que deben existir, derechos sexuales y reproductivos en las personas con discapacidad, el elevar a categoría de ley lo que hoy consta en el reglamento sobre el significado del discapacitado, que son básicamente las dos cosas más importantes que están pidiendo. ¿El tema del porcentaje? No cambia el porcentaje, lo que nosotros estamos, o lo que están pidiendo en estas reformas y lo que se ha analizado en la mesa es elevar a ley lo que hoy consta en el reglamento, justamente para que no haya la posibilidad en lo posterior que venga un gobierno que no esté de acuerdo. Modifique el reglamento de aplicación en ese tema, por ejemplo, que fue lo que causó discrepancia en su momento. Por supuesto, y en este sentido hay varios proyectos que piden lo mismo. ¿Y en otros temas sobre esta norma? Sobre todo en el tema de derechos, correcto, también están pidiendo algunas reformas que conste el derecho que tienen los discapacitados, así como constan en el Código Orgánico de la Salud, derechos de los niños, niñas, adolescentes, también están pidiendo que en esta ley exista la presencia de los derechos para discapacitados. Es un tema que también ha sido ampliamente socializado al interior de la comisión. Ha sido socializado. Han recibido a diferentes actores. A todos los actores, en eso se ha caracterizado la Comisión de Salud, de recibir absolutamente a todos los actores que han sido parte y que son parte de la construcción de este proyecto. Las reformas a la ley del deporte. Hay varios proyectos presentados de diferentes asambleístas, todavía eso no lo hemos analizado, pero de manera general podría decir que lo que busca esta reforma es organizar el tema deportivo en el Ecuador. Hoy hay una serie de irregularidades, vacíos más bien, que puedan existir, donde no se puede generar una buena coordinación en el campo deportivo, y lo que busca de manera general es una organización del sistema deportivo en el Ecuador. Aterrizar ya en esta iniciativa asambleísta podría implicar a futuro unificar una serie de normas que existen en esta materia. Pregunto esto porque de la misma comisión salió esta propuesta para evitar la violencia en escenarios deportivos, por ejemplo, y demás. Por supuesto, eso es uno de los objetivos. La idea es que el Ecuador tenga una normativa para justamente evitar que exista la dispersión de una serie de leyes y podamos tener en una normativa todo lo que significa en este caso el deporte. ¿Una ley o un código? Una ley. Se trabajaría a nivel de normativa. Así es. Correcto. Implicaría también lo referente al fútbol, que también se han presentado iniciativas en ese sentido. La idea es que exista una reforma a la ley del deporte en general, no referente a una actividad especial, porque justamente inclusive hay varios proyectos presentados solamente para los futbolistas, para diferentes actividades, y la idea es tener una sola normativa legal. En este sentido, sobre este tema asambleísta, por ejemplo, ha sonado muy fuerte la intención, particularmente desde el Grupo Parlamentario del Deporte, que a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión del Derecho a la Salud pueda también contemplar el tema del deporte. De hecho, nosotros permanentemente hemos estado tratando temas deportivos. Precisamente por eso. Y el compañero Carlos Vera presentó una reforma en ese sentido, que la Comisión de Salud no solamente se llame Comisión de Salud, sino Comisión de Salud y de Deporte. De hecho, así se llamaba antes. Anteriormente tenía ese nombre. Entonces, no habría problema, y yo creo que la Comisión de Salud está en la capacidad de tratar absolutamente todos los temas deportivos. ¿Continuarán impulsando en todo caso esa iniciativa? Por supuesto, claro que sí. Correcto. Estos temas que usted ha mencionado, asambleísta, con miras hasta culminar este 2019, ya de aquí hasta el 2021 habrá otras prioridades también. Me imagino que hay otros temas pendientes en carpeta al interior de la comisión. Hay otros proyectos de ley presentados que quedarán para el 2021. Hay reformas a la ley a la ley de medicina prepagada,
y hay otros proyectos presentados que los vamos a analizar en el 2021. ¿Expectativas sobre el cumplimiento de esta agenda parlamentaria consensuada asambleísta? Con esto concluyo. Absoluto. Yo creo que lo que queremos nosotros es justamente darle al país esta serie de normativas, cumplir con esta agenda parlamentaria que se habló el otro día con el señor presidente. Yo creo que es necesario para el Ecuador darles esta normativa legal y en ese sentido vamos a trabajar. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, gracias. La presencia del asambleísta William Garzón, quien preside la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Y en más noticias, la asambleísta Mae Montaño, acompañada de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, exigió una sanción para la exministra de Salud, Verónica Espinosa, por no entregar medicamentos especializados a pacientes oncológicos. Mediante rueda de prensa, la asambleísta Mae Montaño exige sanción a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, debido a que incumplió con sus funciones en varios aspectos. De una exministra que fue más burócrata que servidora pública, que demostró con su incompetencia, con su insensibilidad, con su falta de acción al momento, oportuna, eficiente, que el sistema de salud haya caído en una crisis mayor. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer acompañaron al asambleísta y denunciaron que hay $7 millones en medicamentos caducados. Pedimos y exigimos que se revise por qué razón tenemos 7 millones de medicamentos caducados en el IES. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nunca se hizo la devolución de esos medicamentos? ¿Hasta cuándo vamos a tener que pedir y rogar por la medicación? Además reclaman que en el cuadro básico de medicamentos y la judicialización del cáncer debe ser un tema que la ministra saliente esclarezca a la población. Exigimos que se amplíe el cuadro de 350 millones, la mitad es para el cáncer. El cáncer no espera, señores. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen vida. Es nuestro derecho a nuestra lucha, a seguir viviendo, a que nos brinden esa atención, porque por algo nosotros y nuestros padres cubren esa medicina. Esta denuncia presentada por la asambleísta Mae Montaño sumará en las pruebas de cargo dentro del proceso de juicio político que se sigue contra la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en otro tema les contamos que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, reaccionó ante la decisión de la Corte Nacional de Justicia que ordenó el uso de grillete electrónico, arresto domiciliario con resguardo policial y prohibición de salida del país para Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, como parte de la sustitución de las medidas cautelares que se le impusieron. La posición es en derecho. Yo les invito a que revisen la resolución del juez de minoría, en donde da la razón no a la Fiscalía, sino a la resolución de la jueza de la Corte Nacional de Justicia. Y adicionalmente, el abogado de la defensa del recurrente no solicitó nada. Eso es lo que fundamentó el abogado de la defensa y sería importante que ustedes escuchen el audio de la audiencia para que puedan incluso verificar la actitud que tuvieron los jueces previamente. Y ahora es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Mika chihuaychiga yukuna yukunchi nyami kasna kaichishi kikipa wasiman kichwa shimipi willa kunawan chamukunchi mashi Belki Sánchez achichishi willa kunawan kaipi kallarinchi. Reacciones caso Tuárez. Kai participación ciudadana mingarisha pillanca capukuna ima mi kasna kai punja kuna ima kai Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hatun tandanaco Itapusha José Tuárez runa ima kai mankasna willanaman kayachik pichaya mushkamanta rimarir kakuna paikuna kadir kami ñukunchi kai pikasna paiki imashina willaykuna tachaskinapa karkanchi shinapash mana imata willarkacho ninmi shinallati kasna mamayakta tandanaco yukuman kuna imata mana chayachisha nishkamanta hasta wampish kunan kay kutin imaka kay juicio político kasna kay taripaykuna imapish sinchiyashka shinami rikurin nishpami kaypika willachirka kuna.
Comisión Fiscalización Mingarishka Pillanka Kapukuna Ima Pishashtawan Kaipika Imashina Yakasna Kai Arroz Verde Shinayati Majano Kai Taripa Ikuna Ima Paktakushkamanta Nyami Wijaikuna Ima Taka Charinchi Nishpami Risichirka Kuna Shinapash Kasna Kai Karwalkilla Shukpunja Ima Pimi Tukuy kilkakunata ñukunchi kañachaya chinapak yuyay paktarikunchi nirkami. Sinayati kay shamu jun kay imapimi kay manchayamunkakuna kay fiscal general del estado hatun runa imapish. Paypish imashina yakashna kay hatun kay empresas multinacionales ninchi. Ista llaqtakunapish llankakuna imashina kullkikuna imata chayachishkanin chay taripaykuna paktakushkatami willanaman risichinaman chayamunga. Eje Seguridad Social, Shinayática y Seguridad Ciudadana Hatun Tandanakui, Shinayática y Inclusión de Derechos, Pacta y Kuna y Mamanta, Miño Kunchi, Kayanka Kunchi Nishkami, Kasnakai Hatun Agenda Legislativa, Kaishamuk Punjakuna, Guatacuna y Mapi Yanka Napak Churashka, Nishpami Willa Chirkakuna, Shinayática Stawankai, Saiwa Yaktakuna y Mapi Yakikunata Anchuchinapak, Harkanapak, Shinayática Machikuna y Mata Ashtawan Sinchi Yachinapak, Chaita Miño Kunchi, Kamashka Kunchi Nishpami, Kaipi Kasna, Wijaikuna Imapi, Apukunaka, Rixichirka. Rueda de prensa Mae Montaño. Apugimami Kai Kutin Imaka Kai Fundación Jóvenes contra el Cáncer, Hatun Tandanaku y Piquimirishka, Ungushka Runakuna y Yukunawan Chayamurka. Kai Pika, Kai Verónica Espinosa, Kai Ñaupa Ministra de Salud, Runa Imata, Imashina Kasna Kai Hatun Tandanaku y Imapi, Kasna Taripaikuna Terranapak, Ñukunchika Kai Pimi Kayachikunchi Ningmi. Kasna Tauka Ungushka Runa Ayukunaman, Mana Hambikuna Imata Pakta Chayachishka, Chaitami Ñukunchika Imamanta Mana Chayachishkata, Yachanata Mashkakunchi Nishpami Willachirka. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos, gracias por acompañarnos. La Asamblea Nacional discute la creación de un registro único de personas que han cometido delitos sexuales en contra de menores de edad. Esta iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de parlamentarios presentes durante el primer debate de esta propuesta. Este jueves se cumplió el primer debate del proyecto de ley que busca crear un registro nacional dirigido a las personas sancionadas por cometer delitos sexuales en contra de menores de edad. La propuesta la expuso la asambleísta Lourdes Cuesta. 1 de cada 10 mujeres de 15 o más años fue abusada sexualmente durante su infancia o adolescencia. Se propone la creación de este registro de violadores, abusadores y agresores sexuales, que sería manejado por el Ministerio del Interior y alimentado por la base de datos que tiene el Consejo de la Judicatura. Según dijo, la iniciativa no impide que las personas que ya cumplieron su condena por delitos sexuales en contra de los menores puedan ejercer alguna profesión. Si son personas que lamentablemente no se rehabilitan y por el contrario reinciden, debemos evitar que trabajen en espacios cerca de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. Durante el debate, la propuesta recibió el apoyo de los legisladores. Silvia Salgado recordó que la Comisión Ampetra identificó los casos de supuestos abusos sexuales contra menores y que están en manos de la Fiscalía para su indagación, mientras que Rosa Orellana expuso algunas cifras. No podemos entender de otra manera de que las víctimas seguirán estando pendientes de una reparación por parte del Estado. 1 de cada 10 mujeres de 15 o más años fue abusada sexualmente durante su infancia o su adolescencia. Por su parte, Carla Chávez vio la necesidad de articular acciones con el sistema educativo del país. Para dar respuestas inmediatas, rápidas, contundentes y oportunas. Para el próximo 12 de julio, la asambleísta Lourdes Cuesta prevé un evento en donde se recordará un año del fallecimiento de una de las víctimas de César Cordero, el cura que fue expulsado por la Iglesia Católica y sentenciado por violación a menores de edad en la ciudad de Cuenca. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Y el Pleno de la Asamblea Nacional entregó una condecoración post-mortem a los familiares del maestro Osvaldo Guayasamín al conmemorarse 100 años de su natalicio. Legisladores, funcionarios y familiares exaltaron el legado y la valía de su obra. Hace ya 31 años se instaló el mural de la patria o el Evangelio del Ecuador en el Salón Nela Martínez Espinosa, que lo pintó el maestro y reconocido pintor Osvaldo Guayasamín. En conmemoración a los 100 años de su natalicio, el Pleno de la Asamblea otorgó a su familia un acuerdo legislativo y la condecoración post-mortem General Rumiñahui en honor a su obra. Escultor, pintor, dibujante, grafista, muralista, pero especialmente el gran artista que supo plasmar con gran pasión su prolífica obra y en ella la historia nuestra, el dolor humano, la injusticia social, la ternura, el amor. El reconocimiento lo recibieron sus hijas Saskia y Berenice Guayasamín. Berenice, quien también es la presidenta de la Fundación Guayasamín, recordó a su padre como esa persona que a través de su pintura mostró la historia de América Latina, la historia del Ecuador, una historia que aseguró la seguimos viviendo. Ahora solamente han cambiado los escenarios porque la tragedia sigue viva, sigue estando en el mundo, está permanente. Edison Miño, líder del programa Visitas Guiadas de la Asamblea, hizo un recuento del significado y composición del mural y recordó el día en que fue colocado, porque fue él quien estuvo encargado de hacer la nota periodística y entrevistar al mismo Guayasamín. Cuando ingresé al salón, el maestro estaba fumando. Parado en medio de la sala, supervisaba la colocación de las letras que forman las frases en los paneles laterales de la obra. Todo lo demás estaba ya en su sitio. Vestía ropa informal, camisa y pantalón blue jeans. Se movía con rapidez en medio de materiales colocados en el suelo que ni siquiera le estorbaban para caminar porque estaba concentrado en el trabajo. Guayasamín comenzó a explicar la estructura de la obra. Son 23 planchas de fibra de vidrio sobre las cuales pinté con acrílico. El mural de la patria fue colocado en agosto de 1988. Se instaló en paneles de fibra, acrílico y polvo de mármol. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en honor a los 100 años del natalicio del pintor Osvaldo Guayasamín y en reconocimiento a su obra, se montó una casa abierta en el hall del Salón Plenario Nela Martínez Espinosa de la Asamblea Nacional, lugar en donde se encuentra el mural de la patria. En reconocimiento al legado de Guayasamín, una parte de su taller se encuentra en exposición hasta este viernes. Con la presentación de la Orquesta Sinfónica y el coro del Conservatorio Superior de Música, arrancó la casa abierta en honor a la vida y a la obra del reconocido pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, al cumplirse 100 años de su natalicio. Este hombre cuya presencia se inmortalizó en sus obras, las mismas que han recorrido el mundo, dejando en alto el nombre de nuestro país. Al cumplirse el centenario de su natalicio, la Asamblea Nacional rinde un justo homenaje. En honor a su legado cultural se mostró un taller vivo en la entrada del hall plenario. Allí varios elementos originales de su taller, el que se encuentra en su casa, mostraban cómo trabajaba el gran maestro. Y nos trajimos unos 6 pinceles, unas 4 espátulas, una paleta donde él mezclaba los colores tan ágilmente porque era otro arte verle pintar. Nos ha prestado a la familia una prenda de vestir que se llama solterón, que es con el que está inclusive las manchas originales de su trabajo. En el homenaje estuvieron presentes varios de sus familiares, sus hijas, sus yernos y hasta sus nietos. Santiago Guayasamín tiene presente el mensaje y legado de su abuelo. Mantengan encendida una luz que siempre voy a volver y siempre está al lado nuestro, ¿no? Siempre está con nosotros, siempre nos está diciendo que la familia es lo más importante. Su hija Saskia Guayasamín recuerda con emoción cómo construyó su padre el gran mural de la patria, cada detalle con un significado específico, con los que cuenta la historia del Ecuador. Pero como le digo, hizo un boceto grande, contando la historia del país prácticamente, y luego fue pintando como un rompecabezas. La casa abierta estará hasta este viernes, donde además quienes deseen conocer el mural y la obra de Guayasamín lo podrán hacer mediante visitas guiadas, las mismas que estarán abiertas a todo público desde las 9 de la mañana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista.
Y precisamente para ampliar aún más este tema, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con la asambleísta Amapola Naranjo. Amapola Naranjo, magíster en Gobierno de la Ciudad, asambleísta por la provincia de Pichincha por la bancada de la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Y bien, estamos ya en compañía de la asambleísta Amapola Naranjo. Bienvenida a TVL Noticias, asambleísta. Muchísimas gracias, siempre un placer. Tal como lo reseñábamos en la presentación de esta entrevista el pasado 27 de junio, usted presentó este proyecto de resolución para hacer un reconocimiento y entregar una condecoración post-mortem, en este caso a propósito de la conmemoración de los 100 años del natalicio del pintor Osvaldo Guayasamín. Esto se ha cumplido en esta jornada, un poco ampliar detalles de la trascendencia de esta iniciativa. Muchísimas gracias por la oportunidad. En efecto, estamos celebrando 100 años del natalicio del grande, el gran artista Osvaldo Guayasamín. Y es que realmente hablar de Osvaldo Guayasamín es una verdadera institución que le ha dado glorias a la patria. Su obra prolífica ha sido reconocida no solamente a nivel del país, sino especialmente, diría yo, afuera, en el exterior. Así que no podíamos, como Asamblea Nacional, dejar pasar por alto esta celebración de la primera centuria del nacimiento de Osvaldo Guayasamín, toda vez más todavía que tiene una trascendencia fundamental para la Asamblea. Su obra prolífica ha sido preservada cuidadosamente por su familia a través de la Fundación Guayasamín, donde todo el público nacional, extranjero, puede acudir a disfrutar de este patrimonio, de estas creaciones que las tiene divididas en etapas históricas, el arte precolombino, la colonia y la sección, diría yo, contemporánea. El día de hoy decía algún crítico muy valioso, no habría acabado de pintar todavía la edad de la ira, ¿no? Porque efectivamente su arte fue contestatario, fue de denuncia social frente a la injusticia y decía yo la trascendencia que tiene para la Asamblea es porque el panel que está en el fondo, en la parte central del Pleno de la Asamblea Nacional, es precisamente la obra que dejara plasmada el gran artista, y él mismo le denominó la imagen de la patria y el Evangelio del Ecuador. Va narrando un poco a través del arte la época de parte de la conquista, nuestros héroes de pueblos ancestrales, está Fernando de Aquilema, está Pinta, y va avanzando, ¿no? Va avanzando y pinta la desigualdad social, y decía alguien, las consecuencias de esta intervención extranjera, por ejemplo, o del militarismo en la democracia, la inconsciencia de los políticos que han ido olvidándose o haciendo leyes lejos de los intereses verdaderos de los que más necesitan, pues las consecuencias las sufren los más pobres. Y está pintado en el panel casi central la pobreza, y pinta a los trabajadores, el proletariado le llama a ese panel, de rodillas y dubitativo, confundido. Creo que hasta ahora está así el proletariado en nuestra patria. El dolor humano de ver una madre con su hijo moribundo, el otro es 2 niños durmiendo en periódicos en el suelo, es decir, el hambre y la pobreza que nos atraviesa como asambleístas, como ciudadanos, y está en nuestra frente todos los días. La parte central de esta imagen de la patria tiene las manos extendidas, que simboliza pues la búsqueda del cielo, agradecer a Dios, al Dios Sol, buscando su Pachacama, decía el propio maestro, ¿no? Y en el centro nuestro tricolor nacional. Todas las veces que empezamos nuestras sesiones, miramos la bandera como se va izando en el centro de las 2 manos extendidas que plasmó el maestro. Y en la parte superior está el cóndor, símbolo de poder y de protección para nuestra filosofía andina, y le pintó de rojo. Y según palabras del maestro, decía porque está en peligro de extinción, pero está sobre un fondo azul que él lo
concebía como el color de la vida. Esto en el centro. En la parte derecha hay el combatiente intelectual, orgánico, está Eloy Alfaro del Fuego Renacido, está el sembrador, es como el futuro de la patria que veía el artista. En definitiva, con las frases que están ahí plasmadas para siempre, nos interpela, yo les decía, nos desafía cada vez. Si miramos uno de los cuadros en nuestros ojos, nos viene la realidad, la presencia viva de la injusticia, de la desigualdad, de la pobreza. Solamente de ver eso simboliza a todos los niños pobres cuando estamos mirando esos cuadros. Y que nos llama a la reflexión sin duda alguna. Por supuesto, con mayor razón el legado que nos dejó como asambleístas. Y decía el maestro en sus propias palabras, este es el mural que presidirá de ahora en adelante las sesiones del Parlamento Nacional. Esta es mi visión de la historia de la patria, esta es su imagen. Aquí se quedará para inspiración de todos aquellos hombres y mujeres que vengan en nombre de sus pueblos a legislar. Mire ese decreto que nos dejó. Así que en cada votación deberíamos regresar a ver con cuidado, o mirar al frente solamente, mirar al frente el mural. Ahí está el legado. Esa es la grandeza de Osvaldo Guayasamín. Sin duda alguna, asambleísta Naranjo, una obra con significados muy profundos y también que constituye un aporte valioso para la cultura de nuestro país. Quienes estamos aquí cada día, quienes pasamos muchas horas del día en este lugar, en este recinto legislativo, diríamos, lo tenemos mucho más presente y tenemos conciencia de este aporte. ¿Qué pasa con los ciudadanos que no tienen esta oportunidad? De parte de la Asamblea Nacional se hacen los esfuerzos necesarios, las visitas guiadas para poder llegar con estos mensajes a los ciudadanos. ¿Cómo hacer para que esto perdure en el tiempo? Claro, creo que es una política de la Asamblea que yo quiero felicitar a la Dirección de Participación Ciudadana. Quiero felicitar a todos quienes hacen esta unidad administrativa importantísima. Ellos están a cargo de muchas cosas, entre ellas las visitas guiadas a la Asamblea Nacional, y precisamente explican a la gente, a la ciudadanía, cada panel, qué significa con el propio simbolismo, los propios significados que les dio el maestro. También tengo conocimiento que se publicado de parte de la Asamblea un folleto histórico que recoge las memorias de cómo el maestro narró y cómo armó esta gran obra de arte que la tenemos en nuestros días, todos los días en el Congreso, en la Asamblea Nacional, y la gente disfruta, sale con una reflexión. También para conocimiento de la ciudadanía, hay un programa que se llama La Asamblea en tu Colegio. El otro día pude ver cómo vinieron los chicos de un colegio, había habido un proceso previo, escogieron los temas, entre ellos nombraron una directiva, presidente o presidenta, vicepresidentes, igualito que en la Asamblea Nacional, y todos los chicos participaban. Actúan como asambleístas por un día. Y sacan resoluciones, y quienes hemos estado ahí hemos recogido esas resoluciones de los estudiantes para presentarlas en la comisión correspondiente donde se están tratando esos temas. Y no solo eso, hay este espacio tan bonito, esta figura del asambleísta por un día. Vienen los chicos, toman la palabra, no tienen el voto, pero se hacen escuchar su voz, traen preparada una ponencia, vienen a las comisiones donde se cuecen las habas, como se dice, ¿no? Vienen y exponen, eso es precioso, precioso. Así que el otro día que les decía, yo pude ver la asamblea en tu colegio. Los chicos resuelven, ponen temas a discutir, debaten, sacan conclusiones. Sobre temas sociales de interés para ellos. Claro, estaban precisamente analizando el consumo de drogas, cómo prevenir los chicos, pequeñitos, desde unos 10 años, 11 años, hasta más grandecitos. ¡Qué hermoso! Y lo bueno que yo les decía es que no se enojan, no se ofenden. A veces en nuestras discusiones, en nuestros debates hay momentos tensos. Ellos no, lo hacen con muchísimo respeto, y les decía, nos acaban de dar una lección. Así que todas estas
cosas que se hacen son parte de la política de participación ciudadana que viene implementando la Asamblea y que es muy buena, yo quiero felicitar. A propósito de esta iniciativa que usted ha traído y este reconocimiento institucional por los 100 años del natalicio del pintor Osvaldo Guayasamín, cabe destacar que esto no solo ha quedado con la entrega de este reconocimiento en el Pleno de la Asamblea. Hoy, por ejemplo, hubo una jornada en donde hubo música, en donde hubo una exposición en los exteriores del Salón del Pleno Nela Martínez. Esto apunta justamente a abrir estos espacios para que los ciudadanos conozcan. Exactamente, y qué hermoso unir el arte con los debates, debates que ojalá sean filosóficos, del derecho, de los derechos de la gente también. El día de hoy se hizo presente el Conservatorio Nacional de Música. Yo quiero agradecer profundamente a todos quienes hacen el conservatorio, a su rector Francisco Fierro, a los maestros, a Patricio Alomoto, a Luis Rodríguez, que estuvieron dirigiendo el coro, la sinfónica. Qué hermoso escuchar en medio de este ambiente tenso la música. Realmente nos refresca el alma, subjetivamente nos relaja el arte. Aquí, así que rindieron homenaje al maestro Guayasamín y salió un acto hermoso porque la familia nos prestó un rinconcito de lo que tienen preservado de su padre, de Osvaldo Guayasamín, el estudio de él, con las paletas, los caballetes, unos cuadros inacabados, hermosos, que ya no alcanzó a concluir. Y como decía alguien hoy día, pues seguiría pintando porque la injusticia y la desigualdad están presentes. Asambleísta Naranjo, muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información. Ha sido la presencia de la asambleísta Amapola Naranjo en nuestro segmento de entrevistas. Y continuando con la información, amigos, les contamos que la Asamblea Nacional expresó su preocupación por el proceso de optimización y planificación del Estado anunciado por el Ejecutivo. Así consta en la resolución aprobada por el Legislativo este 4 de julio. Por otro lado, los legisladores se comprometieron a implementar medidas para que durante ese proceso se garanticen los derechos laborales. El proyecto de resolución fue aprobado con 67 votos. En esencia, los legisladores expresaron su preocupación por el proceso de optimización y planificación del Estado. El pasado 24 de junio, la delegada del secretario general de la Presidencia por la desaparecida Secretaría Nacional de Planificación, SEMPLADES, el ministro de Finanzas y el ministro de Trabajo suscribieron un acuerdo interinstitucional denominado Directrices para la reorganización de la presencia interinstitucional en territorio y la reestructuración orgánica de la Administración Pública Central, cuyo objetivo es desconcentrar la prestación de servicios. El asambleísta Rubén Bustamante expuso el proyecto de resolución ante el Pleno del Parlamento. Nos va a permitir, como Asamblea, también hacer un seguimiento de esto y poder dar respuestas en cada una de las provincias a la ciudadanía. Según el acuerdo interinstitucional, todas las entidades de la Administración Pública Central se homologarán en niveles administrativos de planificación y se establecen directrices para la presencia de dichos organismos en territorio. El asambleísta Pavel Muñoz mostró su preocupación. Porque esto claramente es más fácil destruir que construir. Ahí están los datos, provienen de CENRES, provienen de las estructuras ministeriales. No me estoy inventando para este debate. Previamente, el secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, intentó explicar los beneficios de dicho plan de optimización. Según dijo, se eliminará la duplicidad de cargos del nivel jerárquico superior. No se trata de una centralización, ya que garantiza la desconcentración y atribuciones en el territorio. No es la eliminación de servicios al ciudadano, ya que se mantendrá y se optimizará la prestación de servicios vigentes. Pero yo creo que la materia de salud o la materia de educación no deben ser descentralizadas. ¿Por qué? Porque la tarea del Estado es ineludible. A pesar de que el acuerdo interinstitucional ya está en vigencia, en el plazo de 45 días las SEMPLADES y el Ministerio de Trabajo deberán regular los procesos de desconcentración y en 120 días las entidades contarán con sus instrumentos actualizados. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
El asambleísta Carlos Viteri, junto a los integrantes de la plataforma Va por Ti Ecuador, plantea una revisión al acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Según aducen, es inconstitucional. Temas que tienen que ver con los despidos masivos que están viviendo compatriotas ecuatorianos y ecuatorianas. Es justamente sobre este tema que violenta claramente la Constitución que la plataforma Va por Ti Ecuador ha tomado la iniciativa de desarrollar una serie de acciones en ejercicio del derecho ciudadano que establece nuestra Constitución. Nos informe por qué ha violado los artículos 419, 438 y 289 de nuestra Constitución y específicamente de acuerdo a la comunicación oficial de la ex Semprades de no tener conocimiento del tratado firmado con el Fondo Monetario Internacional. Y también les pedimos a los tres, no solo al licenciado Lenín Moreno Garcés, sino al ministro de Economía y Finanzas y a la gerente del Banco Central, que nos digan detalladamente en qué se va a invertir todo el dinero solicitado a los organismos internacionales, empezando por el Fondo Monetario Internacional. En rueda de prensa, legisladores del bloque de la Revolución Ciudadana anunciaron que llamarán a control político a la ministra del Interior, María Paula Romo, por el presunto incumplimiento de funciones frente a los problemas como la crisis penitenciaria y enfrentamientos en la parroquia Buenos Aires por la minería ilegal. Alrededor de 49 personas privadas de libertad han fallecido hasta junio de este año por diversas causas. Con esta cifra, la legisladora Marcela Holguín hizo el llamado a las autoridades a tomar correctivos que, según aduce, pese al decreto de excepción del sistema de rehabilitación social del país, no hay resultados. Por ejemplo, cómo se han invertido los 27 millones de dólares que el gobierno nacional ha desembolsado a propósito del estado de excepción, porque no vemos que exista ningún viso de solución. Los problemas persisten y son de conocimiento público. Los cuestionamientos van directamente al accionar de la ministra del Interior, María Paula Romo. La legisladora también de la bancada de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, criticó que no existe un plan de contingencia en la parroquia de Buenos Aires, Imbabura, donde la problemática va mucho más allá de la minería ilegal. Pero aquí estamos hablando de no solo un conflicto minero, estamos hablando de que un conflicto minero armado ha causado víctimas, que hay personas asesinadas. Estamos haciendo las solicitudes dentro del proceso de fiscalización correspondiente como legisladores para que la ministra del Interior y el gobernador de la provincia de Imbabura den muestras claras y fehacientes sobre el plan de contingencia y muestren las cifras reales. La bancada de la Revolución Ciudadana no descartó un control político a la ministra Romo. Responsabilidades políticas y administrativas a la ministra del Interior, María Paula Romo, y sobre esas responsabilidades tiene que, por supuesto, asumir cuáles han sido las acciones y sobre todo los resultados que se han obtenido durante su gestión y su administración. De otro lado, en la rueda de prensa también se hizo oficial a un nuevo integrante de las filas de los RC, Jofre Poma, quien anteriormente integraba el movimiento Alianza País. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ashtawan Huillaicunawan Yukunchi Kaichishi Kikipa Guasima Chamukunchi. Registro abusadores, hatun kamachi imatami kunan kaipunja mamayakta tandanaku yukupi rimanakurka kuna. Tauka pukuna mikas na kamachi imashina yanapanata. Wawakuna imata kikin kausaipi kasa yachana wasikuna tandanaku ikuna. Wasi uku imapi kasa yakikuna imata charikpi. Yakikuna imamanta harkanapang mikai kamachi kayanapanga nishpami kasna kai hatun kamachi imata kaipika kasna arinishpa rimanakurka kuna. Tauka pukuna mikas nakai kamachika ajimikanga nishpa kimirirka. Condecoración Guayasamín. Osvaldo Guayasamín hatun kai shoyuk runa ima wacharishka miñashukpatsa guatakuna paktashka. Chaymanta mikas nakai mamayakta tananaku yuku ima pika kasa wanyushka kipa shuk unancha imata kasna ayukunaman. Wase yukuna churikuna ushushikuna wawapa wawakuna imaman kasna kai pika chayachirka kuna. Paikuna ka kasna imashina yakai hatun yuyak runa. Yuyaykuna takasna ñukunchi kay mamayakta tananaku yukupi sakishpa. Paipa yuyay mi kausaku nishpami riksirishpa rimarirka kunapash.
Debate optimización Estado, Shinayate Kai Mamayakta Tandanako Yukupi Apukuna Imami Ancha Sustarishka Mikanchik Ningmi, Kai Punjakuna Kasna Kai Mamahatun Yakta Tapusha Apugima, Imashina Yakasna Kulkiwan Yankana Imata Mushuyachina Nishpa, Kaipi Wiyachishka Manta. Shinapash Kasna Kai Hatun Rimanako Ikuna Imapika, Kasna Yanka Kunapa Pacta Kai Yanka Kunata Charishpa Katina, Jainikuna Imapash, Kasna Pacta Michaipika Rikushka Kankanishpabi, Rixichirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Nuevas observaciones suman al debate al interior de la Comisión de Justicia de la Asamblea en el marco del tratamiento de 2 proyectos de reformas al Código Orgánico Administrativo. En esta ocasión, desde el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos se plantea una revisión a las causales de nulidad, silencio administrativo y apelación en contratación pública. A 2 años de vigencia del Código Orgánico Administrativo en la Comisión de Justicia, ya se analizan 2 proyectos de reformas al cuerpo legal. Es así que la mesa legislativa recibió aportes de Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, quien destacó la importancia de la norma, pero que su aplicación ha traído consigo varias imprecisiones. Citó, por ejemplo, las causales de nulidad. Van a encontrar que al referirse a esta causal de acto de simple administración, también se lo vincula con el hecho de que sea un acto de simple administración también en curso en causal de nulidad, de forma tal que pueda vincular también al acto administrativo que deviene de este acto de simple administración. Un segundo aspecto que abordó el especialista fue la resolución de la figura del silencio administrativo, artículo 207. Allí habló de plazos. Si ustedes van al artículo del silencio administrativo, que se entiende que tiene que tener el mismo plazo, término similar al plazo máximo para resolver, ustedes ven que el silencio administrativo es de 30 días. Durante su intervención, a través de ejemplos, relató las dificultades que también se presentan en apelación en contratación pública. En el Código establece que la apelación se podrá interponer exclusivamente de los actos administrativos expedidos por entidades públicas contratantes. Se dice que el CERCOP, en el caso de incurrir en determinadas infracciones, puede suspender a los contratistas hasta por 6 meses del registro único de proveedores. Pero respecto de esa resolución, no hay cómo impugnar. Previamente, la mesa abocó conocimiento de las peticiones de amnistía solicitadas por Elías Yepes y Luis Carvajal. La asambleísta Jimena Peña habló de la necesidad de que se adjunten copias de los procesos judiciales de los casos. La elaboración del reglamento para procesar amnistías que en este momento no existe en la Asamblea Nacional. Además, la Comisión de Justicia dio trámite a 4 proyectos de reforma al Código de la Democracia, de iniciativa de los parlamentarios Mercedes Cuesta, Eliseo Azuero, Absalón Campoverde y Henry Moreno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y las actividades previstas en agenda de la Asamblea Nacional para este viernes 5 de julio, 9 de la mañana, taller de trabajo y seminario de técnica legislativa en conmemoración a los 2 años de vigencia de la iniciativa asambleísta por un día. Será en el Salón José Mejía Lequerica, planta baja del Palacio Legislativo. A las 10 de la mañana, la Asamblea Nacional invita a la Casa Abierta por los 100 años del natalicio del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Esto será en el hall del Salón Nela Martínez, también en la planta baja del Palacio Legislativo. Y así concluyen las noticias, amigos. Gracias por habernos acompañado. Tengan una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.